Personal de limpieza, por aquí, me dijo el maitre señalando hacia la cocina. Yo sonreí y asentí con la cabeza. Pero él no sabía con quién estaba tratando. Era el 10º aniversario de bodas de mi hija Aline, y había llegado temprano a mi propio restaurante para asegurarme de que todo estuviera perfecto. Sí, mi propio restaurante. Uno de los 10 que poseo en esta ciudad. Pero aparentemente, a los 73 años, vestida con mi ropa sencilla y cómoda, parecía más una empleada que la dueña del lugar. Hacía semanas que esperaba esta celebración. Aline había insistido tanto en que fuera especial, que se celebrara en el mejor restaurante de la ciudad. Por supuesto, eligió mi restaurante insignia, el Corona Real, sin saber que yo era la propietaria. O al menos, eso creía yo. La mañana había comenzado perfecta. Me desperté en mi casa, esa misma casa que compré hace 30 años cuando mi primer restaurante empezó a generar ganancias. Preparé mi café como siempre, revisé los reportes de ventas de mis establecimientos en la tablet y me vestí con mi conjunto favorito, una blusa crema sencilla y una falda gris que me hacía sentir cómoda y elegante. Cuando llegué al Corona Real, el lugar estaba siendo decorado para la ocasión. Flores blancas y doradas adornaban cada mesa, las copas brillaban bajo las luces cálidas, y el aroma a comida gourmet flotaba en el aire. Mi corazón se llenó de orgullo. Después de todo, este era mi imperio, construido con décadas de trabajo, sacrificio y visión empresarial. Pero cuando me acerqué a la entrada principal, Aurelio, el maitre que yo mismo había contratado hace 5 años, me bloqueó el paso. Disculpe, señora, pero la celebración es privada. El personal de servicio debe ingresar por la entrada trasera. Aurelio, soy yo, Dulce, le dije suavemente. Vengo a la celebración de mi hija. Él me miró de arriba abajo, con esa expresión que conocía bien. La misma que había visto 1000 veces cuando la gente subestimaba a una mujer mayor. Ah, claro, usted debe ser del personal de limpieza adicional que contrató la señora Aline. Venga, la llevaré con el jefe de cocina para que le explique sus tareas. Me quedé paralizada. ¿Personal de limpieza adicional que contrató Aline? ¿En mi propio restaurante? Algo no cuadraba. Decidí seguirle el juego por un momento, curiosa por entender qué estaba pasando realmente. Mientras caminábamos hacia la cocina, pude escuchar voces familiares desde el salón principal. La voz de Aline resonaba con autoridad, dirigiendo a los decoradores y organizadores. Quiero que todo esté impecable. Este restaurante tiene una reputación que mantener, y yo no puedo permitir errores. ¿Yo no puedo permitir errores? ¿Desde cuándo Aline hablaba como si fuera la dueña de mi restaurante? Espere aquí, me dijo Aurelio, dejándome en un rincón de la cocina. La señora Aline vendrá en un momento a darle las instrucciones específicas. Desde mi posición, podía ver perfectamente el salón principal a través de la ventana de servicio. Aline estaba ahí, radiante en su vestido verde esmeralda, dirigiendo cada detalle como una verdadera anfitriona. Pero había algo en su actitud, en la forma en que gesticulaba y daba órdenes, que me resultaba extraño. Fue entonces cuando la escuché hablar con Raúl, su esposo. Se habían alejado de los demás invitados y hablaban en voz baja, pero desde mi posición podía escuchar cada palabra. ¿Ya llegó tu madre?, preguntó Raúl, ajustándose la corbata. Sí, ya está aquí, respondió Aline con un suspiro de fastidio. La contraté como personal de limpieza adicional para que se sienta útil, pero manténganla lejos de los invitados importantes. No quiero que arruine la impresión que he construido sobre este lugar. Mi corazón se detuvo. ¿Contrató como personal de limpieza? ¿Para que me sienta útil? Las palabras de mi propia hija resonaron en mi cabeza como un eco doloroso. ¿Está segura de que es buena idea?, continuó Raúl. Si alguien descubre que... Nadie va a descubrir nada, lo interrumpió Aline con firmeza. Todos creen que soy la dueña de estos restaurantes. He trabajado muy duro para construir esa imagen, y no voy a permitir que una anciana confundida la arruine. ¿Una anciana confundida? Sentí como si me hubieran abofeteado. Mi propia hija, la niña a quien había criado con tanto amor, a quien había dado educación universitaria, viajes por Europa y una vida sin carencias, me llamaba anciana confundida. Pero lo que más me dolió fue escuchar la siguiente parte de su conversación. Además, susurró Aline, pronto no tendremos que preocuparnos más por ella.
Ya tengo todo arreglado con el asilo San Gabriel. Es discreto, privado, y nadie hará preguntas sobre su estado mental deteriorado. ¿Asilo? ¿Estado mental deteriorado? Mis manos comenzaron a temblar, no de edad, sino de una ira silenciosa que comenzaba a crecer en mi pecho. Raúl asintió. Es lo mejor para todos. Así podremos manejar los restaurantes sin interferencias. En ese momento, todo encajó. Los restaurantes. Mi hija había estado diciéndole a todo el mundo que ella era la dueña de mi cadena de restaurantes. Había construido una mentira tan elaborada que hasta el personal que yo mismo había contratado me confundía con una empleada. Respiré profundamente y sonreí. Una sonrisa que no llegaba a mis ojos, pero que había perfeccionado en décadas de negociaciones difíciles. Después de todo, no me convertí en dueña de 10 restaurantes mostrando mis cartas antes de tiempo. Ellos no sabían con quién estaban jugando. Y esa noche, iban a aprender una lección que jamás olvidarían. Permanecí en la cocina, fingiendo organizar algunos utensilios mientras procesaba lo que acababa de escuchar. 45 años construyendo un imperio gastronómico, y mi propia hija me había convertido en una impostora en mi propia casa. Luciano, mi chef ejecutivo, se acercó con una sonrisa genuina. A diferencia del maitre, él sí me conocía. Habíamos trabajado juntos durante 8 años, desde que abrí el Corona Real. Doña Dulce, qué sorpresa verla por aquí tan temprano, me susurró discretamente. Todo bien con los preparativos para la celebración de su hija. Le hice una señal silenciosa para que hablara bajo. Luciano, necesito que me hagas un favor muy importante. Quiero que finjas que no me conoces. Que soy solo una empleada de limpieza temporal. Sus ojos se abrieron con confusión. ¿Perdón? No entiendo. Confía en mí, le dije, manteniendo mi voz calmada. Hay algo que necesito investigar. Algo sobre mi hija y la forma en que está manejando ciertos asuntos. Luciano asintió, aunque su expresión mostraba preocupación. Después de tantos años trabajando conmigo, había aprendido a confiar en mis decisiones, por extrañas que parecieran. Aline apareció en la cocina momentos después, caminando con la autoridad de alguien que se cree dueña del lugar. Su vestido verde esmeralda relucía bajo las luces de la cocina, y llevaba puestas las perlas que yo le había regalado en su graduación universitaria. ¿Esta es la empleada adicional?, preguntó, señalándome como si fuera un objeto. Sí, señorita Aline, respondió Luciano, siguiéndome el juego. Viene muy recomendada para trabajos de limpieza profunda. Mi hija me miró de arriba a abajo con desdén. La misma niña que solía abrazarme cuando tenía pesadillas, que me pedía que le contara cuentos antes de dormir, ahora me observaba como si fuera un estorbo. Bien, dijo finalmente. Quiero que limpie los baños de invitados cada 30 minutos. Y manténgase lejos del salón principal. No quiero que los invitados importantes vean personal de limpieza deambulando por ahí. Sí, señorita, respondí, bajando la cabeza de forma sumisa. Aline sonrió con satisfacción y se alejó, pero no antes de agregar: y asegúrese de que no hable con los invitados. Algunas personas mayores tienden a divagar demasiado. Cuando se fue, Luciano me miró con los ojos muy abiertos. Doña Dulce, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué su hija la trata así? Porque no sabe que soy su madre, le expliqué tranquilamente. Y aparentemente, le ha estado diciendo a todo el mundo que ella es la dueña de mis restaurantes. El chef se quedó boquiabierto. ¿Cómo es posible? Todo el personal sabe que usted es la propietaria. No todo el personal, le recordé. Hemos contratado mucha gente nueva en los últimos meses. Y aparentemente, mi querida hija ha sido muy cuidadosa en construir su pequeña mentira. Decidí comenzar mi investigación. Durante las siguientes 2 horas, mientras fingía limpiar los baños y organizar suministros, mantuve mis oídos abiertos. Los invitados comenzaron a llegar, y pude escuchar fragmentos de conversaciones que me helaron la sangre. Aline ha hecho un trabajo increíble con estos restaurantes, decía una mujer elegante vestida de rosa. ¿Quién diría que una chica tan joven podría manejar un imperio gastronómico tan exitoso? Sí, respondía otra invitada. Y pensar que lo construyó desde cero después de que su madre muriera. Una historia realmente inspiradora.
¿Después de que su madre muriera? Me detuve en seco, fingiendo limpiar el mismo espejo por quinta vez. Mi hija le había dicho a todo el mundo que yo estaba muerta. Continué escuchando, moviéndome silenciosamente por los pasillos como un fantasma en mi propia propiedad. Cada conversación revelaba otra capa de la elaborada mentira que Aline había construido. Es admirable cómo superó la tragedia familiar, comentaba un hombre mayor. Perder a los padres tan joven y aún así lograr tanto éxito empresarial. Y qué humilde es, agregaba su esposa. Nunca habla de su pasado doloroso. Solo se enfoca en el futuro y en hacer crecer el negocio. Humilde. La palabra resonó en mi mente con amargura. Mi hija había convertido mi muerte ficticia en una herramienta de manipulación emocional para generar simpatía y admiración. Pero lo peor estaba por venir. Mientras organizaba los suministros de limpieza en el armario del pasillo, escuché a Aline hablar por teléfono en su oficina temporal, una sala privada que el restaurante reservaba para ocasiones especiales. Sí, doctor Mendoza, decía con voz preocupada. Mi madre está empeorando. Los episodios de confusión son más frecuentes. Ayer me preguntó por qué no podía entrar a su restaurante. Es desgarrador verla así. Hubo una pausa mientras escuchaba al médico del otro lado de la línea. ¿El próximo miércoles? Perfecto. Sí, ya tengo todos los papeles listos. El certificado de incapacidad mental que usted me proporcionó será suficiente para el proceso legal. No, no se preocupe. Nadie cuestionará su diagnóstico. Usted es muy respetado en su campo. Mi corazón se aceleró. ¿Certificado de incapacidad mental? ¿Proceso legal? Aline estaba planeando algo mucho más serio que simplemente internarme en un asilo. Una vez que tenga la tutela legal completa, continuó, podré manejar todos sus activos sin restricciones. Los restaurantes, las propiedades, las cuentas bancarias, todo quedará bajo mi control para protegerla de sus decisiones irracionales. La conversación continuó, pero tuve que alejarme porque sentí que mi respiración se estaba volviendo irregular. No por mi edad, sino por la magnitud de la traición que estaba descubriendo. Mi propia hija no solo me había declarado muerta socialmente, sino que estaba ejecutando un plan legal para despojarme de todo lo que había construido en mi vida. Y lo más cruel de todo era que lo estaba haciendo bajo el pretexto de cuidarme. Me dirigí hacia el baño de empleados y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía 73 años, cabello canoso perfectamente peinado, y ojos que habían visto demasiado. Pero esos mismos ojos también habían construido un imperio desde cero, habían navegado crisis económicas, habían superado la discriminación de género en el mundo de los negocios, y habían criado a una hija que ahora la traicionaba. Sonreí a mi reflejo. Una sonrisa fría, calculada, llena de determinación. Dulce, me dije a mí misma, es hora de recordarle a todo el mundo por qué llegaste hasta aquí. Salí del baño con un plan formándose en mi mente. Si Aline quería jugar a ser la dueña de mis restaurantes, le iba a dar la oportunidad de demostrarlo. Pero primero, necesitaba reunir evidencia de todo lo que estaba haciendo. Me dirigí hacia la oficina administrativa del restaurante, un lugar que conocía mejor que mi propia casa. Después de todo, yo había diseñado cada aspecto de este negocio. Los invitados seguían llegando, la música sonaba suavemente en el salón principal, y el aroma de los platillos gourmet llenaba el aire. Todo parecía perfecto desde afuera. Pero yo sabía que esa noche, la celebración del 10º aniversario de bodas de mi hija se convertiría en algo muy diferente. Algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Después de todo, no me convertí en propietaria de 10 restaurantes siendo ingenua o permitiendo que me subestimaran. Y definitivamente no iba a empezar ahora. Entré a la oficina administrativa con la naturalidad de quien conoce cada rincón del lugar. Después de todo, había pasado miles de horas ahí, revisando facturas, negociando con proveedores y tomando las decisiones que convirtieron un pequeño local en una cadena de 10 restaurantes exitosos. Me dirigí directamente al archivo donde guardaba los documentos más importantes. Con movimientos precisos, abrí el cajón inferior derecho del escritorio principal. Ahí estaban los contratos originales de propiedad, los documentos de constitución de la empresa y las escrituras de todos mis restaurantes. Tomé fotografías de cada documento con mi teléfono móvil. Puede que tuviera 73 años,
pero había aprendido a usar la tecnología por necesidad empresarial. Cada imagen mostraba claramente mi nombre como única propietaria y directora ejecutiva de Restaurantes Corona. Mientras revisaba los papeles, encontré algo que me heló la sangre. Entre los documentos recientes había una carpeta nueva, etiquetada con mi nombre pero con letra de Aline. La abrí cuidadosamente. Dentro encontré copias de documentos médicos falsificados, todos firmados por el Dr. Mendoza. Diagnósticos de demencia senil, pérdida de capacidad cognitiva y recomendaciones para tutela legal inmediata. Las fechas mostraban un patrón. Los síntomas habían comenzado supuestamente hace 6 meses, exactamente cuando Aline empezó a actuar como dueña del restaurante. Pero lo más impactante era el último documento, una solicitud de tutela legal ya preparada, esperando solo mi firma voluntaria o la orden de un juez. Según el papel, yo sufría de episodios psicóticos graves donde creía ser la dueña de restaurantes que obviamente no me pertenecían. Mi propia hija había construido una narrativa médica completa para justificar robarme mi vida entera. Fotografié cada documento meticulosamente. La evidencia era abrumadora, pero necesitaba más. Necesitaba entender completamente la magnitud de su traición. Revisé los registros financieros recientes y descubrí otra capa de la estafa. Aline había estado desviando fondos de las cuentas corporativas hacia cuentas personales bajo el pretexto de gastos médicos para el cuidado de mi madre. Había robado más de 200,000 pesos en los últimos 4 meses. Cada transferencia estaba justificada con facturas médicas falsas del mismo Dr. Mendoza. Tratamientos psiquiátricos, medicamentos especializados, cuidados de enfermería privada. Todo ficticio. Todo diseñado para vaciar sistemáticamente las cuentas de mis negocios. Suddenly, escuché pasos acercándose por el pasillo. Rápidamente guardé los documentos en su lugar y cerré los cajones. Tomé un trapo y una botella de limpiador, fingiendo limpiar el escritorio justo cuando Raúl entró a la oficina. «¿Qué hace aquí?», me preguntó con tono sospechoso. La señorita Aline me pidió que limpiara todas las oficinas antes de que llegaran más invitados, respondí con voz sumisa, manteniendo la cabeza baja. Raúl me observó durante unos segundos que se sintieron eternos. «Bueno, termine rápido y salga de aquí. Esta oficina tiene documentos importantes». «Sí, señor», murmuré, continuando mi actuación. Cuando se fue, esperé unos minutos antes de continuar mi investigación. Necesitaba acceso a las computadoras del sistema, pero eso requeriría más tiempo y privacidad. Decidí volver al salón principal para observar más de cerca cómo Aline interactuaba con los invitados. Lo que vi me confirmó que su actuación era aún más elaborada de lo que imaginaba. Desde mi posición cerca de la estación de servicio, pude escuchar cómo mi hija narraba la historia de los restaurantes a un grupo de empresarios locales. «Todo comenzó hace 15 años», decía con voz melancólica. «Mis padres murieron en un accidente de tráfico cuando yo tenía 28 años. Me quedé sola, sin dinero, pero con un sueño, crear algo que los honrara». Las mentiras fluían de su boca con una naturalidad que me aterrorizó. No solo había falsificado mi muerte, sino que había creado una historia completamente ficticia sobre los orígenes de mis restaurantes. «Comencé vendiendo comida casera en un pequeño local rentado», continuó. «Trabajaba 18 horas al día, 7 días a la semana. Cada peso que ganaba lo reinvertía en mejorar el negocio». Esa parte era verdadera, pero se refería a mi historia, no a la suya. Yo había sido quien trabajó 18 horas diarias. Yo había sido quien sacrificó vacaciones, fines de semana y tiempo personal para construir este imperio. «Los primeros años fueron terribles», agregó, fingiendo limpiarse una lágrima. «Hubo noches en que dormía en el mismo restaurante porque no tenía dinero para pagar renta de apartamento. Pero nunca me rendí». Los invitados la escuchaban con admiración y respeto. Una mujer joven le tocó el brazo con gesto de apoyo. «Eres una inspiración, Aline. Construir todo esto desde la tragedia personal requiere una fuerza increíble». «Gracias», respondió mi hija con humildad fingida. «Creo que mis padres estarían orgullosos de lo que logré. Especialmente mi madre. Ella siempre creyó que las mujeres podíamos conquistar cualquier campo, incluso los negocios». Esas habían sido mis palabras exactas. Las mismas que le dije durante su infancia, cuando ella dudaba de sus capacidades. Las mismas que usé para motivarla durante sus estudios universitarios.
Ahora las estaba utilizando para robar mi legado. Pero lo más doloroso llegó cuando uno de los empresarios preguntó, ¿y no tienes familia que te apoye en todo esto? Aline suspiró dramáticamente. Desafortunadamente, no. Soy hija única, y mis padres no tuvieron hermanos que sobrevivieran. Estoy completamente sola en este mundo. Solo tengo a mi esposo Raúl y a mi hija Lorena. Completamente sola. Las palabras resonaron en mi cabeza como martillazos. Para mi hija, yo no solo estaba muerta socialmente, sino que nunca había existido como su familia. Me alejé discretamente hacia la cocina, sintiendo que necesitaba un momento para procesar toda la información. Luciano se acercó cuando me vio cerca de la estación de preparación. «Doña Dulce, ¿está bien?» «Se ve muy pálida», me susurró preocupado. «Luciano, necesito hacerte una pregunta muy importante», le dije en voz baja. ¿Hace cuánto tiempo que Aline comenzó a comportarse como si fuera la dueña del restaurante? El chef reflexionó unos momentos. Aproximadamente 6 meses. Al principio pensé que usted le había dado más responsabilidades administrativas, pero gradualmente comenzó a dar órdenes como si fuera la propietaria real. ¿Y el personal nuevo? ¿Qué les dice sobre mí? Bueno, Luciano parecía incómodo. Les dice que usted era una empleada de confianza que trabajó aquí muchos años, pero que desarrolló problemas mentales relacionados con la edad. Les advierte que si alguna vez aparece por aquí, no deben hacerle caso porque sufre de delirios donde cree ser la dueña del lugar. La planificación de mi hija era meticulosa. Había preparado cada detalle para asegurar que nadie cuestionara su versión de los hechos. Había convertido mi propia reputación y mi presencia en el restaurante en síntomas de enfermedad mental. ¿Y los proveedores? ¿Los bancos? Pregunté. Con ellos es diferente, explicó Luciano. Se presenta como su hija, pero dice que usted le transfirió todo porque está muy enferma para manejar los negocios. Tiene documentos que lo comprueban, punto. Documentos falsos, por supuesto. Los mismos que había encontrado en la oficina. En ese momento, una mesera joven se acercó a nosotros. Era nueva. No la conocía. Chef, la señora Aline quiere saber si la empleada de limpieza ya terminó con los baños, dijo, refiriéndose a mí como si yo no estuviera presente. Dile que sí, respondió Luciano, y que ahora se encargará de limpiar la terraza. Cuando la mesera se fue, Luciano me miró con determinación. Doña Dulce, ¿qué vamos a hacer? Esto no puede continuar. Sonreí, sintiendo que la rabia fría en mi pecho se transformaba en algo más poderoso, determinación pura. Vamos a darle a mi querida hija exactamente lo que quiere, le dije. Va a tener la oportunidad de demostrar que realmente es capaz de manejar estos restaurantes. Pero primero, necesito que me ayudes con algo muy específico. Me acerqué más a él y le susurré mi plan. Los ojos de Luciano se abrieron con sorpresa, luego se transformaron en una sonrisa de complicidad. ¿Está segura, doña Dulce? Completamente, respondí. Después de todo, si va a robarme mi vida, al menos debería demostrar que puede manejar las responsabilidades que vienen con ella. La primera fase de mi venganza estaba a punto de comenzar, y mi hija no tenía idea de la tormenta que se avecinaba. El plan que había diseñado con Luciano era simple pero devastador. Si Aline quería ser la dueña de mis restaurantes, tendría que enfrentar una crisis real que requiriera el conocimiento y la experiencia que solo la verdadera propietaria poseía. ¿Recuerdas el problema que tuvimos hace 3 años con el proveedor de mariscos? Le pregunté a Luciano mientras fingíamos revisar los suministros de limpieza. Por supuesto, respondió. La intoxicación masiva que casi nos cierra el negocio. Usted manejó la crisis como una maestra. Exacto. ¿Y recuerdas los protocolos específicos que establecimos después de eso? Los ojos de Luciano brillaron con comprensión. Los códigos de emergencia, los contactos con el departamento de salud, los procedimientos de evacuación. Todo eso, confirmé. Aline nunca se enteró de esos detalles porque ocurrió mientras ella estaba en Europa con Raúl. Nunca le expliqué esos protocolos porque nunca pensé que los necesitaría. Mi plan era genial en su simplicidad. Crearía una situación que requiriera conocimiento técnico específico que solo yo poseía. Cuando Aline no supiera cómo manejarla, quedaría expuesta frente a todos los invitados como una impostora.
Luciano, necesito que en exactamente 30 minutos le reportes a Aline que hay un problema grave con el sistema de refrigeración de los mariscos. Dile que detectaste una fluctuación de temperatura que podría comprometer toda la comida de la celebración. ¿Y si me pregunta qué hacer? Ahí está la belleza del plan, sonreí. Le dirás que necesita activar inmediatamente el protocolo Sirena Roja y que debe contactar a los proveedores usando el código de emergencia mariscos que está en el archivo confidencial. Luciano asintió, entendiendo perfectamente. No existía ningún protocolo Sirena Roja ni ningún código de emergencia mariscos. Eran términos que acababa de inventar, pero sonaban lo suficientemente profesionales como para que Aline entrara en pánico tratando de encontrarlos. ¿Y si admite que no sabe de qué estoy hablando? No lo hará, le aseguré. Su orgullo no se lo permitirá, especialmente no frente a los invitados importantes. Tratará de fingir que sabe, y ahí es donde cometerá el error fatal. Mientras esperábamos el momento perfecto, continué observando a mi hija interactuar con los invitados. Su actuación seguía siendo impecable, pero yo conocía sus debilidades mejor que nadie. Aline siempre había sido orgullosa hasta el punto de la arrogancia, y odiaba admitir cuando no sabía algo. A las 8:30 en punto, Luciano se acercó a Aline en el salón principal. Yo me posicioné estratégicamente cerca de la estación de servicio, donde podía escuchar toda la conversación. «Señorita Aline», dijo Luciano con voz urgente pero discreta, «necesito hablar con usted inmediatamente. Hay un problema serio». Aline se disculpó con los invitados y siguió a Luciano hacia un rincón más privado. Su rostro mostraba preocupación, pero también irritación por la interrupción. «¿Qué pasa?», preguntó en voz baja. El sistema de monitoreo detectó una fluctuación crítica en el sistema de refrigeración de mariscos, explicó Luciano con perfecta seriedad. La temperatura subió 3 grados durante 15 minutos. Según los protocolos de seguridad, necesitamos activar inmediatamente el protocolo Sirena Roja. Vi cómo el rostro de Aline se ponía tenso. Sus ojos mostraron un destello de pánico que trató de ocultar rápidamente. «Por supuesto», respondió, tratando de sonar segura. «El protocolo. Sirena Roja. Sí, claro. También necesito que me proporcione el código de emergencia mariscos para contactar a los proveedores de respaldo», continuó Luciano. «Está en el archivo confidencial, pero necesito su autorización específica». Aline miró hacia los invitados, que continuaban disfrutando de sus bebidas y conversaciones, ajenos a la crisis fabricada que se desarrollaba. Dame 5 minutos», murmuró. «Voy a buscar el código». «Señorita, con todo respeto», insistió Luciano, «este tipo de situaciones requieren acción inmediata. ¿No recuerda los procedimientos que establecimos después del incidente de 2021? ¿El incidente de 2021? Aline pareció aún más confundida. Por supuesto que no recordaba algo que había ocurrido 3 años atrás, especialmente considerando que ella no había estado involucrada en absoluto. «Yo, por supuesto que recuerdo», mintió, pero su voz temblaba ligeramente. «Es solo que hay tantos protocolos diferentes». «Perdón por insistir», continuó Luciano, interpretando su papel a la perfección, «pero si no activamos el protocolo en los próximos 10 minutos, podrían cerrarnos temporalmente. Usted sabe cómo es el Departamento de Salud con estos temas». Vi cómo Aline comenzaba a sudar. Sus manos temblaban mientras trataba de mantener la compostura frente a los invitados que ocasionalmente miraban en su dirección. «Está bien», dijo finalmente. «Vamos a mi oficina y revisemos los archivos». «Perfecto». Aline había mordido el anzuelo. Lo seguí discretamente mientras se dirigían hacia la oficina administrativa. Una vez allí, pude escuchar a través de la puerta parcialmente abierta cómo Aline comenzaba a revisar frenéticamente los archivos. «No encuentro nada sobre protocolo Sirena Roja», murmuró, abriendo y cerrando cajones. «¿Está seguro de que ese es el nombre correcto?» «Completamente seguro», respondió Luciano con autoridad. «La anterior administración lo implementó después del problema con los mariscos contaminados. Es un protocolo estándar en todos los restaurantes de la cadena». «¿La anterior administración?», preguntó Aline con voz tensa. «Sí, cuando la señora... Bueno, antes de que usted tomara el control total», se corrigió Luciano hábilmente.
Aline siguió buscando desesperadamente entre los papeles. Podía escuchar cómo movía carpetas, abría cajones y murmuraba para sí misma. La desesperación en su voz se hacía más evidente con cada minuto que pasaba. Luciano, dijo finalmente, ¿puedes recordarme exactamente qué pasos incluye el protocolo? Era la pregunta que había estado esperando. El momento en que mi hija tendría que admitir que no tenía idea de lo que estaba hablando. Bueno, respondió Luciano, primero hay que contactar al inspector de salud usando el código específico, luego activar el sistema de respaldo de refrigeración, notificar a todos los proveedores de la cadena usando la lista confidencial, y finalmente implementar el protocolo de evacuación gradual de invitados sin causar pánico. Cada palabra que salía de la boca de Luciano era pura ficción, pero sonaba tremendamente convincente. Incluso yo estaba impresionada por su actuación. El protocolo de evacuación, repitió Aline débilmente. Por supuesto. ¿Quiere que comience con la evacuación gradual?, preguntó Luciano. Podríamos decirles a los invitados que hay un problema menor con el aire acondicionado. No, exclamó Aline, perdiendo completamente la compostura. No podemos arruinar la celebración. Tiene que haber otra manera. Señorita Aline, dijo Luciano con tono preocupado, la ley es muy clara sobre estos temas. Si no seguimos los protocolos exactos, podríamos enfrentar una demanda millonaria si alguien se enferma. Vi a través de la rendija de la puerta cómo Aline se dejaba caer en la silla del escritorio, llevándose las manos a la cabeza. Su vestido verde esmeralda, que antes la hacía ver elegante y poderosa, ahora parecía contrastar cruelmente con su rostro pálido y desesperado. «Esto no puede estar pasando», murmuró. «No esta noche. No frente a toda esta gente importante». «¿Quiere que llame a alguien que pueda ayudarnos?», sugirió Luciano inocentemente. «Algún consultor externo que conozca estos protocolos». Aline levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos mostraron un destello de esperanza desesperada. «Sí», dijo rápidamente. «Debe haber alguien. Algún experto que pueda manejar esto sin arruinar la celebración». «¿Conoce a alguien específico?», preguntó Luciano. Y ahí estaba. El momento perfecto para que yo entrara en escena. Toqué suavemente la puerta y entré, manteniendo mi actuación de empleada de limpieza humilde. «Disculpen», dije tímidamente. «Escuché que había un problema con los mariscos. En mi trabajo anterior, tuve experiencia con situaciones similares. Tal vez podría ayudar». Aline me miró como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. «¿Usted sabe sobre protocolos de seguridad alimentaria?», preguntó desesperadamente. Sonreí con la modestia perfecta de alguien que está a punto de revelar su verdadero poder. «Un poquito», respondí. «He trabajado en este tipo de lugares durante muchos años». La ironía era deliciosa. Mi propia hija estaba a punto de pedirle ayuda a la mujer cuya identidad había robado. Aline me miró con una mezcla de desesperación y alivio que habría sido cómica si no fuera tan patética. Mi propia hija, que me había declarado muerta y había robado mi identidad empresarial, ahora me suplicaba con los ojos que la salvara de una crisis que yo misma había creado. «Por favor», me dijo, levantándose de la silla del escritorio, «si sabe algo sobre estos protocolos, necesito su ayuda. Es una emergencia». Mantuve mi expresión humilde mientras internamente saboreaba el momento. «Bueno, señorita, en mi experiencia, lo primero que hay que hacer es verificar si realmente hay un problema o si es una falsa alarma del sistema de monitoreo». Luciano me siguió el juego perfectamente. «Tiene razón. A veces los sensores dan lecturas erróneas, especialmente durante eventos grandes cuando hay mucho movimiento en la cocina». «¿Cómo podemos verificar eso?», preguntó Aline, aferrándose a cualquier esperanza de que la crisis fuera falsa. «Necesitamos revisar manualmente las temperaturas y comprobar los registros del sistema durante las últimas 4 horas», expliqué con la autoridad de alguien que realmente sabía lo que hacía. «También hay que verificar los números de serie de los termómetros de respaldo». «¿Los números de serie?», Aline parecía perdida. «Sí. Cada termómetro de respaldo tiene un código específico que debe coincidir con el registro del Departamento de Salud. Si no coinciden, significa que el sistema principal está funcionando correctamente y la alarma es falsa». Todo lo que estaba diciendo sonaba técnico y convincente, pero era completamente inventado.
La belleza estaba en que Aline no tenía forma de verificar si era cierto o no. ¿Dónde están esos registros?, preguntó mi hija. En el archivo confidencial de seguridad alimentaria, respondí. Normalmente está en la caja fuerte de la oficina principal, junto con los certificados de inspección originales. Aline se dirigió hacia la caja fuerte pequeña que estaba empotrada en la pared detrás del escritorio. Era la misma caja fuerte que yo había instalado hace 5 años para guardar documentos importantes. ¿Cuál es la combinación?, me preguntó, como si yo debiera saberla. No lo sé, señorita, respondí con inocencia fingida. Solo soy empleada de limpieza. Pensé que usted la sabría. Vi el pánico renovado en sus ojos. Por supuesto que no sabía la combinación. ¿Cómo iba a saberla si no era realmente la dueña del restaurante? Debe estar anotada en algún lugar, murmuró, comenzando a revisar nuevamente los cajones del escritorio. Mientras ella buscaba frenéticamente, yo continué mi actuación. En mi trabajo anterior, cuando no podíamos acceder a los registros inmediatamente, teníamos un protocolo alternativo. ¿Cuál?, preguntó Aline, deteniéndose en su búsqueda. Llamábamos directamente al inspector jefe del Departamento de Salud. Él tenía autoridad para dar una extensión temporal mientras se verificaban los datos, pero solo si la persona responsable del establecimiento hablaba con él personalmente. Perfecto, dijo Aline con alivio. Dame el número. No tengo el número, señorita, respondí. Ese tipo de contactos directos solo los manejan los dueños de los restaurantes. Debe estar en su agenda personal de contactos de emergencia. La trampa se cerraba perfectamente. Aline no tenía los contactos reales porque no era la verdadera dueña. Sus documentos falsos no incluían los números de teléfono privados que yo había cultivado durante años de relaciones profesionales. Yo debo tenerlo en algún lugar, balbuceó, revisando su bolso desesperadamente. En ese momento, se escuchó un golpe en la puerta. Era Raúl, y se veía agitado. Aline, ¿qué pasa? Los invitados se están preguntando por ti. Llevas 20 minutos desaparecida. Hay un problema con los mariscos, le explicó rápidamente. Una crisis de seguridad alimentaria que podría cerrar el restaurante. El rostro de Raúl se puso pálido. ¿Qué tan grave es? Estoy tratando de resolver los protocolos de emergencia, pero... Aline miró hacia mí con desesperación. Esta señora dice que necesito contactar directamente al inspector jefe del Departamento de Salud. Raúl me miró con el mismo desdén con que me había tratado toda la noche. ¿Y usted quién es para saber de estos temas? Trabajo en limpieza, señor, respondí humildemente, pero he visto muchas crisis similares en otros restaurantes. Solo estoy tratando de ayudar. ¿Una empleada de limpieza va a resolver una crisis que tú no puedes manejar?, le preguntó Raúl a Aline con tono acusatorio. La tensión entre ellos era palpable. Podía ver cómo la fachada perfecta de mi hija comenzaba a resquebrajarse bajo la presión. No es culpa mía, se defendió Aline. Estos protocolos son muy técnicos. Necesito acceso a información que... ¿Qué información?, interrumpió Raúl. No eres tú la que siempre dice que conoces cada aspecto de estos restaurantes. Era fascinante ver cómo su propia mentira se volvía en su contra. Aline había construido una imagen de competencia absoluta, y ahora esa misma imagen la estaba destruyendo. Por favor, intervine suavemente. Tal vez podríamos intentar contactar al anterior administrador del restaurante. Seguramente él tendría los contactos de emergencia. Aline me miró con expresión extraña. El anterior administrador. Sí, continué con inocencia. La persona que manejaba este lugar antes de que usted tomara el control. Debe haber registros de contacto en algún lugar. Esa persona ya no está disponible, murmuró Aline, evitando mi mirada. ¿Qué quiere decir con que no está disponible?, preguntó Raúl. Aline se quedó en silencio, obviamente sin saber cómo explicar que había declarado muerta a la anterior administradora sin revelar que esa persona era su propia madre. Tal vez podríamos intentar otro enfoque, sugerí. ¿Conoce a alguien más en la industria restaurantera que pueda ayudar? ¿Algún mentor o consultor de confianza? La ironía era deliciosa. Yo era exactamente eso, la mentora que había enseñado a Aline todo lo que sabía sobre el negocio. Pero ella había decidido borrarme de la existencia.
No entiendo por qué esto es tan complicado, dijo Raúl con frustración creciente. ¿No tienes los documentos de propiedad? ¿Los contratos con proveedores? Algo que demuestre que eres la dueña legítima. Aline lo miró con pánico. Los documentos de propiedad tenían mi nombre, no el suyo. Los contratos originales estaban firmados por mí. Toda la evidencia real de propiedad la contradecía. Los documentos están en proceso de actualización, mintió débilmente. En proceso de actualización, repitió Raúl. Durante 10 años de matrimonio nunca me mostraste los documentos de propiedad de los restaurantes que supuestamente fundaste. La grieta en su relación se hacía más evidente con cada pregunta. Raúl comenzaba a cuestionar la narrativa que Aline había construido, no solo para los extraños, sino también para él. En ese momento, Luciano volvió a entrar a la oficina con expresión urgente. Disculpen la interrupción, dijo, pero necesito una decisión inmediata. El problema con la refrigeración se está extendiendo. Si no activamos los protocolos en los próximos 5 minutos, voy a tener que comenzar la evacuación de emergencia por mi cuenta. No pueden evacuar, exclamó Aline. La celebración se arruinaría completamente. Entonces necesito autorización oficial para implementar el protocolo alternativo, insistió Luciano. Pero solo puede autorizarlo el propietario registrado del establecimiento. Ella es la propietaria, dijo Raúl, señalando a Aline. Entiendo, respondió Luciano, pero necesito ver documentación oficial. Es requerimiento legal para este tipo de decisiones de emergencia. Aline me miró con ojos suplicantes, como si yo pudiera sacarla mágicamente de la trampa que se había construido para sí misma. Señora, me dijo, usted que tiene experiencia, ¿qué haría en mi lugar? Sonreí con la compasión fingida de alguien que está a punto de revelar su carta ganadora. Bueno, señorita, dije lentamente. En mi experiencia, cuando surgen este tipo de crisis, lo más importante es ser completamente honesta sobre quién tiene realmente la autoridad para tomar decisiones. La habitación se quedó en silencio. Aline, Raúl y Luciano me miraban, esperando que continuara. Porque, agregué con voz suave pero firme, no hay nada peor que descubrir que la persona en la que confiabas para manejar una crisis no tenía derecho a estar ahí desde el principio. Los ojos de Aline se abrieron con horror. Por primera vez en toda la noche, pareció reconocer algo familiar en mi voz, en mi manera de hablar, en la autoridad silenciosa que había estado ocultando bajo mi disfraz de empleada humilde. El momento de la revelación se acercaba, y yo saboreaba cada segundo de la comprensión gradual que comenzaba a aparecer en el rostro de mi hija. El silencio en la oficina era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Aline me miraba fijamente, y por primera vez en toda la noche, vi un destello de reconocimiento en sus ojos. Su rostro comenzó a palidecer mientras procesaba mis palabras y la forma en que las había dicho. ¿Quién es usted realmente?, susurró, con voz temblorosa. Antes de que pudiera responder, se escucharon voces alarmadas desde el salón principal. Luciano se asomó por la puerta con expresión genuinamente preocupada esta vez. Señorita Aline, hay un problema real ahora. Uno de los invitados se está preguntando específicamente por la dueña del restaurante. Dice que es del Departamento de Salud y quiere hablar con el propietario registrado inmediatamente. El color desapareció completamente del rostro de Aline. ¿Del Departamento de Salud? ¿Esta noche? Sí, confirmó Luciano. Dice que recibió una llamada anónima sobre posibles irregularidades en los protocolos de seguridad alimentaria. Quiere revisar los documentos de certificación inmediatamente. Mi plan estaba funcionando aún mejor de lo esperado. Por supuesto, yo no había llamado al Departamento de Salud, pero la paranoia de Aline la había llevado a creer que la crisis inventada era real, y ahora su culpa por todas las estafas que había cometido la hacían imaginar que las autoridades ya estaban tras ella. No puede ser, murmuró Aline, comenzando a caminar en círculos por la pequeña oficina. Esto no puede estar pasando esta noche. ¿Quiere que le diga que usted vendrá en unos minutos?, preguntó Luciano. No, exclamó Aline. No puedo hablar con él ahora. No tengo los documentos correctos. No tengo. Raúl la miró con creciente sospecha. Aline, ¿qué quieres decir con que no tienes los documentos correctos? ¿No dijiste que todo estaba en orden? Es complicado, balbuceó mi hija.
Los documentos están. Hay algunas cuestiones legales que... ¿Qué cuestiones legales?, insistió Raúl. Llevamos 10 años casados y nunca mencionaste ninguna cuestión legal. Decidí que era momento de aumentar la presión. Disculpen, intervine suavemente. Pero si el inspector está esperando, tal vez sería mejor ser honesta con él. En mi experiencia, cuando hay problemas de documentación, es mejor explicar la situación real antes de que ellos la descubran por su cuenta. ¿Qué situación real?, preguntó Raúl, mirándome con atención por primera vez. Bueno, continué con voz inocente. Tal vez la señorita Aline no es realmente la propietaria registrada del restaurante. Tal vez está manejando el negocio en nombre de otra persona. El silencio que siguió fue ensordecedor. Aline me miraba con horror absoluto, Raúl con confusión creciente, y Luciano con admiración apenas disimulada por mi actuación magistral. Eso es ridículo, dijo Raúl finalmente. Por supuesto que Aline es la dueña. Ella construyó este imperio desde cero después de que sus padres murieron. ¿Sus padres murieron?, pregunté con tono suave pero penetrante. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 15 años, respondió Raúl automáticamente. En un accidente de tráfico. Qué extraño, murmuré, fingiendo confusión. Porque yo trabajé aquí hace 10 años, y recuerdo muy bien a una señora mayor que siempre venía a revisar las operaciones. Los empleados más antiguos la llamaban Doña Dulce. Decían que era la verdadera dueña. Aline se puso blanca como el papel. Esa mujer estaba confundida. Sufría de demencia. Creía que era la dueña, pero era solo una empleada. Una empleada que revisaba los libros de contabilidad, continué. Una empleada que firmaba los contratos con proveedores. Una empleada que tenía las llaves de la caja fuerte. Cada pregunta era como una puñalada precisa. Raúl me miraba con atención creciente, claramente procesando información que nunca había escuchado antes. Aline, dijo lentamente, ¿quién era esa mujer realmente? Ya te dije que era una empleada confundida, gritó Aline, perdiendo completamente la compostura. ¿Por qué estás creyendo a una empleada de limpieza en lugar de a tu esposa? Porque, respondió Raúl con voz fría, mi esposa nunca había gritado histéricamente por una pregunta simple sobre documentos de propiedad. En ese momento, Luciano volvió a entrar con expresión urgente. Lo siento mucho, pero el inspector dice que no puede esperar más. Está amenazando con cerrar temporalmente el restaurante si no habla con el propietario registrado en los próximos 5 minutos. Propietario registrado, repitió Raúl. Aline, muéstrale los documentos de propiedad. No los tengo aquí, exclamó mi hija desesperadamente. ¿Cómo que no los tienes aquí?, preguntó Raúl incrédulo. ¿No dijiste que todo estaba en la oficina? Están en casa, en la caja de seguridad de casa. Mentía torpemente. Disculpe, intervine nuevamente. Pero en mi experiencia, los verdaderos dueños de restaurantes siempre tienen copias de los documentos de propiedad en las oficinas de sus establecimientos. Es un requerimiento básico para inspecciones. Raúl se volvió hacia mí con expresión intensa. Usted ha trabajado en muchos restaurantes. Algunos, respondí modestamente. He visto de todo en esta industria. Y siempre los dueños reales tienen los documentos a mano. Siempre, confirmé. Especialmente en establecimientos exitosos como este. Los dueños legítimos están orgullosos de mostrar sus certificados de propiedad. Aline me miraba con odio puro. Podía ver en sus ojos que estaba comenzando a sospechar quién era yo realmente, pero no se atrevía a decirlo porque eso significaría admitir que había mentido sobre mi muerte. Raúl, dijo con voz suplicante, por favor, confía en mí. Todo se aclarará después de la celebración. No, respondió Raúl firmemente. Esto se aclara ahora. O le muestras al inspector los documentos de propiedad, ¿O qué?, preguntó Aline desafiante. ¿O admites que has estado mintiendo sobre algo muy importante? En ese momento, se escucharon pasos acercándose por el pasillo. Una voz masculina autoritaria preguntaba, ¿dónde está la oficina de administración? Es el inspector, susurró Luciano. Viene hacia acá. El pánico de Aline era ahora visible para todos. Sus manos temblaban, su respiración era irregular,
y gotas de sudor aparecían en su frente a pesar del aire acondicionado. Por favor, me susurró desesperadamente. Ayúdeme. Usted dice que tiene experiencia. Dígale al inspector que yo soy la dueña. Era el momento que había estado esperando. Mi propia hija me pedía que mintiera para proteger la mentira que había construido sobre mi identidad robada. No puedo hacer eso, señorita, respondí con voz suave pero firme. ¿Por qué no?, preguntó con lágrimas en los ojos. Sonreí con la sonrisa que había perfeccionado en 40 años de negociaciones exitosas. Una sonrisa que había cerrado tratos millonarios, que había intimidado a competidores, y que había construido un imperio desde cero. Porque, dije lentamente, saboreando cada palabra, sería muy incómodo para mí mentir sobre la propiedad de mis propios restaurantes. El silencio que siguió fue absoluto. Aline me miraba con horror total, Raúl con comprensión gradual, y Luciano con una sonrisa de satisfacción. Sus propios restaurantes, balbuceó Raúl. Sí, confirmé, dejando caer completamente mi actuación de empleada humilde. Los 10 restaurantes de la cadena Corona Real, incluyendo este, donde mi hija decidió celebrar su aniversario de bodas fingiendo ser la dueña. Los pasos del inspector se detuvieron justo afuera de la puerta. Mi nombre es Dulce Corona, continué con la autoridad que había ocultado toda la noche, y soy la fundadora y única propietaria de Restaurantes Corona Real. Y esta joven, señalé a Aline con calma letal, es mi hija, quien aparentemente ha estado diciéndole a todo el mundo que yo estoy muerta. La puerta se abrió y entró un hombre de mediana edad con uniforme oficial. ¿Alguien puede decirme quién es el propietario registrado de este establecimiento? Aline abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Raúl me miraba con los ojos muy abiertos. Luciano sonreía abiertamente. Ese sería yo, respondí con voz clara y firme. Dulce Corona, fundadora y propietaria de esta cadena de restaurantes. Y con esas palabras, toda la mentira cuidadosamente construida de mi hija se desmoronó como un castillo de naipes. El inspector me miró con atención mientras sacaba una libreta de su bolsillo. ¿Dulce Corona? ¿Puede mostrarme alguna identificación que confirme su identidad? Saqué mi cédula de identidad y se la entregué con la confianza de alguien que no tiene nada que ocultar. El funcionario la examinó cuidadosamente, comparando la foto conmigo. Efectivamente, aquí dice Dulce Corona, confirmó. ¿Y puede demostrar que es la propietaria de este establecimiento? Por supuesto, respondí, dirigiéndome hacia el escritorio. Con movimientos seguros, abrí el cajón donde guardaba los documentos importantes. Aquí están los certificados de propiedad originales, los permisos de funcionamiento a mi nombre y los contratos de constitución de la empresa. Extendí los documentos sobre el escritorio. Cada papel mostraba claramente mi nombre como única propietaria y directora ejecutiva. El inspector los revisó meticulosamente mientras Aline permanecía paralizada en su silla. Todo parece estar en orden, dijo el funcionario. Los documentos coinciden con nuestros registros oficiales. Luego me miró con confusión. Pero recibimos una llamada anónima reportando que había una persona haciéndose pasar por la dueña del restaurante. La llamada era correcta, respondí calmadamente. Efectivamente, hay alguien haciéndose pasar por la dueña. Señalé a Aline, que permanecía inmóvil como una estatua. Mi hija ha estado diciéndole a todo el mundo que ella es la propietaria de estos restaurantes. Raúl se volvió hacia Aline con expresión de shock absoluto. ¿Es verdad? ¿Esta señora es realmente tu madre? Aline abrió y cerró la boca varias veces antes de poder articular palabras. Yo, ella, es complicado. No es complicado en absoluto, intervine. Soy Dulce Corona, tengo 73 años, soy la madre de Aline, y construí esta cadena de restaurantes durante los últimos 20 años. Mi hija decidió declararme muerta socialmente y robar mi identidad empresarial. El inspector tomaba notas rápidamente. ¿Declararla muerta socialmente? ¿Puede explicar eso? Con mucho gusto, respondí. Mi hija le ha estado diciendo a todos los invitados de esta celebración que sus padres murieron hace 15 años en un accidente de tráfico. Ha estado operando mis restaurantes fingiendo ser la propietaria original, y ha estado robando dinero de las cuentas corporativas bajo el pretexto de gastos médicos para una madre que supuestamente sufre de demencia.
Eso es mentira, gritó Aline finalmente, recuperando la voz. Ella está confundida. Sufre de delirios donde cree que es dueña de restaurantes. El inspector me miró con renovado interés. ¿Tiene alguna prueba de estas acusaciones? Sonreí y saqué mi teléfono móvil. Tengo fotografías de todos los documentos médicos falsos que mi hija ha estado usando para justificar el robo de fondos. También tengo evidencia de las transferencias no autorizadas de dinero. Mostré las fotos que había tomado antes en la oficina. El inspector las examinó cuidadosamente, comparándolas con los documentos reales de propiedad. Estos reportes médicos están firmados por un doctor Mendoza, observó. ¿Conoce usted a este médico? Nunca en mi vida, respondí. Y como puede comprobar, estoy perfectamente cuerda y capaz de manejar mis propios asuntos. Raúl miraba las fotografías por encima del hombro del inspector. Su rostro mostraba una mezcla de horror y comprensión gradual. Aline, dijo con voz temblorosa, durante 10 años de matrimonio, ¿me has estado mintiendo sobre todo? ¿Sobre la muerte de tus padres? ¿Sobre cómo obtuviste los restaurantes? Sobre todo. Raúl, por favor, puedo explicarlo, comenzó Aline, pero su esposo la interrumpió. ¿Explica qué?, gritó. ¿Cómo me mientes diciéndome que eres huérfana cuando tu madre está viva? ¿Cómo me mientes diciéndome que construiste un imperio empresarial cuando en realidad se lo robaste a tu propia madre? La situación se estaba saliendo de control. Aline comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de frustración por haber sido descubierta. No entiendes nada, le gritó a Raúl. Ella es vieja. Ya no puede manejar los restaurantes como antes. Yo solo estaba protegiendo el negocio familiar. ¿Protegiendo el negocio familiar declarándome muerta?, pregunté con voz helada. Protegiendo el negocio familiar robando dinero de las cuentas corporativas. El inspector levantó la mano para calmar la situación. Señora Corona, quiere presentar cargos formales contra su hija. Antes de que pudiera responder, se escuchó un alboroto desde el salón principal. Voces confundidas, sillas moviéndose, conversaciones agitadas. Luciano apareció en la puerta con expresión preocupada. Disculpen, pero los invitados están preguntando qué está pasando. Alguien mencionó que había un inspector del Departamento de Salud, y ahora todos están nerviosos. Es hora de aclarar las cosas públicamente, decidí. Inspector, ¿le importaría acompañarme al salón principal? Por supuesto, respondió el funcionario. Me dirigí hacia la puerta, pero Aline me bloqueó el paso desesperadamente. Por favor, mamá, susurró, usando esa palabra por primera vez en toda la noche. No hagas esto frente a todos. Podemos resolver esto en privado. ¿Ahora soy tu mamá?, pregunté con voz fría. Hace una hora era una empleada de limpieza confundida. Hace un mes era una anciana que sufría de delirios. ¿Qué soy ahora? Eres mi madre, admitió con lágrimas corriendo por sus mejillas. Y te amo. Solo quería demostrar que podía manejar el negocio tan bien como tú. Demostrarlo robándome mi identidad, respondí. ¿Demostrarlo falsificando documentos médicos? ¿Demostrarlo diciéndole a tu esposo que yo estaba muerta? Raúl se acercó a nosotras con expresión devastada. Dulce, puedo llamarla Dulce, ¿verdad? Quiero que sepa que yo no sabía nada de esto. Si hubiera sabido que usted estaba viva, que usted era la verdadera dueña. Lo sé, le dije gentilmente. Usted también fue víctima de las mentiras de mi hija. Me volví hacia Aline con determinación renovada. Ahora vamos al salón principal. Es hora de que todos sepan la verdad. No, gritó Aline. Mi reputación quedará arruinada. Todos van a saber que soy una mentirosa. Deberías haber pensado en eso antes de construir tu vida sobre mentiras, respondí firmemente. Salí de la oficina seguida por el inspector, Raúl y Luciano. Aline se quedó atrás, sollozando, pero finalmente nos siguió cuando se dio cuenta de que no tenía otra opción. El salón principal estaba lleno de invitados elegantes que conversaban nerviosamente entre sí. Cuando me vieron entrar, algunos me miraron con confusión, claramente sin entender por qué la empleada de limpieza caminaba con tanta autoridad.
Me dirigí hacia el centro del salón y pedí atención con voz clara y fuerte. Disculpen la interrupción, pero hay algo importante que todos necesitan saber. Las conversaciones se detuvieron gradualmente. Todos los ojos se dirigieron hacia mí. En la multitud pude ver rostros familiares, empresarios locales, amigos de Aline, proveedores de los restaurantes. Mi nombre es Dulce Corona, anuncié con voz que resonó en todo el salón. Soy la fundadora y única propietaria de la cadena de restaurantes Corona Real. Un murmullo de confusión recorrió el salón. Algunas personas se miraron entre sí, claramente sin entender lo que estaba pasando. Durante los últimos meses, continué, mi hija Aline les ha estado diciendo que ella es la dueña de estos restaurantes. Les ha dicho que yo morí hace 15 años. Les ha contado una historia emotiva sobre cómo construyó este imperio después de una tragedia familiar. El murmullo se convirtió en un silencio absoluto. Todas las miradas se dirigieron hacia Aline, que permanecía de pie cerca de la entrada con el rostro completamente rojo de vergüenza. Todo eso fue una mentira, declaré con voz clara. Yo estoy viva, perfectamente cuerda, y sigo siendo la propietaria legal de todos estos establecimientos. El silencio en el salón era tan profundo que se podía escuchar el tintineo de los cubitos de hielo en las copas. Los invitados me miraban con expresiones que iban desde la confusión total hasta el shock absoluto. Algunos comenzaron a susurrar entre ellos, tratando de procesar lo que acababan de escuchar. Entiendo que esto debe ser muy confuso para todos ustedes, continué con voz calmada pero firme. Durante años, han conocido a una versión de la historia que mi hija creó cuidadosamente. Pero la verdad es que yo fundé el primer restaurante Corona Real hace 20 años, cuando Aline tenía apenas 18 años. Una mujer elegante vestida de rosa, la misma que había escuchado elogiar a Aline por superar la tragedia familiar, se acercó con expresión perpleja. Disculpe, señora, dijo tímidamente, pero Aline nos contó que usted había muerto en un accidente de tráfico cuando ella era joven. Nos mostró incluso fotografías de la tumba familiar. Fotografías de una tumba familiar. El nivel de elaboración de la mentira de mi hija me dejó momentáneamente sin palabras. No solo había fingido mi muerte, sino que había creado evidencia física para respaldar su historia. Me temo que esas fotografías eran falsas, respondí. Como pueden ver, estoy muy viva y presente. Un hombre mayor, que reconocí como uno de los empresarios más respetados de la ciudad, se adelantó. Señora Corona, ¿puede proporcionarnos alguna prueba de lo que está diciendo? Por supuesto, respondí, sacando mi teléfono. Tengo aquí los documentos de constitución originales de la empresa, los certificados de propiedad y los contratos con proveedores, todos con mi firma y fechados mucho antes de que mi hija afirmara haber fundado estos restaurantes. Mostré las fotografías a varios invitados, que las examinaron con atención creciente. Sus expresiones cambiaron gradualmente de escepticismo a comprensión y luego a indignación. Esto es increíble, murmuró una mujer. Quiere decir que todo lo que nos contó Aline era mentira. No todo, aclaré con justicia. Los restaurantes existen, son exitosos, y proporcionan empleo a más de 200 personas. Esa parte es verdadera. Lo que es falso es quien los creó y quien los administra legalmente. En ese momento, noté que varios de los invitados eran personas con las que había tenido relaciones comerciales en el pasado. Proveedores que habían trabajado conmigo durante años, pero que habían sido convencidos de que yo había desarrollado problemas mentales y que ahora trataban exclusivamente con Aline. Señor Márquez, me dirigí a uno de mis antiguos proveedores de carnes. ¿Recuerda cuando negociamos el contrato especial para carne de res orgánica hace 3 años? El hombre me miró fijamente, y vi el momento exacto en que me reconoció. Doña Dulce. Claro que la recuerdo. Pero la señorita Aline nos dijo que usted que había tenido problemas de salud y ya no podía manejar los negocios. Como pueden ver, respondí con una sonrisa irónica, mi salud está perfectamente bien. Otro proveedor se acercó, un hombre que suministraba vegetales frescos. Doña Dulce, no puedo creer que esté aquí. Aline nos dijo que usted estaba en un hogar de ancianos especializado, que ya no reconocía a nadie. La indignación comenzó a crecer entre los invitados mientras se daban cuenta de la magnitud del engaño. Las miradas hacia Aline se volvieron cada vez más hostiles. ¿Dónde está Aline?, preguntó alguien.
¿Qué tiene que decir sobre esto? Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada del salón, donde mi hija permanecía de pie junto a Raúl. Su vestido verde esmeralda, que antes la hacía ver elegante y poderosa, ahora parecía contrastar cruelmente con su rostro pálido y derrotado. «Aline», dijo una voz desde la multitud, «es verdad lo que dice tu madre». Mi hija abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró desesperadamente a Raúl en busca de apoyo, pero su esposo la observaba con una mezcla de dolor y repugnancia. «Responde, Aline», insistió otra persona. ¿Tu madre está realmente viva? Has estado mintiéndonos durante todos estos años. Finalmente, Aline encontró su voz, aunque temblorosa. Es complicado. Mi madre, ella. No es complicado en absoluto, la interrumpí. Tu madre está viva, cuerda, y perfectamente capaz de manejar sus propios negocios. Lo que es complicado es explicar por qué decidiste robar mi identidad y fingir mi muerte. Un murmullo de indignación recorrió la multitud. Escuché fragmentos de conversaciones. ¿Cómo pudo hacer algo así? A su propia madre. ¿Durante cuánto tiempo? Señora Corona, dijo el empresario respetado, hay algo más que debamos saber sobre esta situación. Decidí que era momento de revelar la extensión completa de la traición de mi hija. Desafortunadamente, sí. Mi hija no solo ha estado robando mi identidad empresarial, sino que también ha estado desviando fondos de las cuentas corporativas. El silencio se volvió aún más profundo. Esta acusación era mucho más seria que la mentira sobre mi muerte. ¿Puede elaborar sobre eso?, preguntó el inspector, que había permanecido silencioso hasta ese momento. He descubierto que durante los últimos 4 meses, mi hija ha transferido más de 200,000 pesos de las cuentas de los restaurantes a cuentas personales, expliqué. Justificó estas transferencias con facturas médicas falsas, supuestamente para cuidados especializados para mi demencia senil. La indignación de los invitados era ahora palpable. Varias personas comenzaron a hablar al mismo tiempo, expresando su shock y disgusto. «Esto es fraude», exclamó alguien. «Robo a su propia madre», agregó otra voz. «Y pensar que la admirábamos», dijo una tercera persona. Aline finalmente encontró algo de voz para defenderse. «No es robo», gritó desesperadamente. «Los restaurantes van a ser míos de todas formas. Solo estaba adelantando mi herencia». Sus palabras causaron aún más indignación. La idea de que alguien pudiera justificar el robo como adelantar la herencia era particularmente ofensiva para una audiencia de empresarios respetables. «¿Adelantar tu herencia declarando muerta a tu madre?», pregunté con voz helada. «¿Adelantar tu herencia falsificando documentos médicos?». «Mamá, por favor», suplicó Aline, acercándose a mí con lágrimas en los ojos. «Podemos resolver esto en privado. No frente a toda esta gente». «¿En privado?», repetí con incredulidad. ¿Como cuando planificabas internarme en un asilo contra mi voluntad? ¿Como cuando creaste documentos médicos falsos para declararme incapacitada mentalmente? Un grito ahogado recorrió la multitud. Esta revelación era aún más chocante que las anteriores. ¿Intentaste internar a tu madre en un asilo?, preguntó Raúl con horror. «Sin su consentimiento». «Era por su propio bien», se defendió Aline. «Está vieja. Ya no puede manejar responsabilidades tan grandes». «Tengo 73 años», respondí con voz firme. «No 93. Y como pueden ver, mi mente está perfectamente clara». «Señora Corona», intervino una mujer del público, «¿qué piensa hacer ahora? ¿Va a recuperar el control de sus restaurantes?». «Nunca perdí el control», aclaré. «Legalmente, siempre he sido la única propietaria. Lo que voy a hacer es asegurarme de que mi hija enfrente las consecuencias de sus acciones». Me volví hacia el inspector. «Sí, quiero presentar cargos formales. Fraude, robo, falsificación de documentos y cualquier otro cargo que sea aplicable». Aline se derrumbó completamente. Se dejó caer en una silla cercana, sollozando incontrolablemente. «Mi vida está arruinada», gimió. «Todo el mundo va a saber que soy una mentirosa y una ladrona». «Deberías haber pensado en eso antes», respondí sin compasión. «Las acciones tienen consecuencias, Aline.
y después de 40 años construyendo este negocio, no voy a permitir que lo destruyas con tus mentiras. Los invitados comenzaron a alejarse de Aline como si fuera contagiosa. Las mismas personas que habían estado elogiando su inspiradora historia de superación ahora la miraban con disgusto y desprecio. Raúl se acercó a mí con expresión devastada. Señora Corona, quiero que sepa que yo no sabía nada de esto. Si hubiera sabido la verdad. Lo sé, le dije gentilmente. Usted también fue víctima de las mentiras de mi hija. ¿Qué voy a hacer ahora?, murmuró. Mi matrimonio entero ha sido una mentira. No tenía una respuesta fácil para esa pregunta, pero sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que vivir en una mentira elaborada. La celebración del 10º aniversario de bodas había terminado oficialmente. Los invitados comenzaron a retirarse, murmurando entre ellos sobre la revelación más dramática que habían presenciado en años. Y yo me quedé de pie en el centro de mi propio restaurante, finalmente reconocida como lo que siempre había sido, la verdadera dueña de mi imperio. Una semana después de la revelación, me encontraba sentada en mi oficina principal del Corona Real, revisando los reportes financieros que habían estado fuera de mi control durante meses. El silencio del lugar era reconfortante después de la tormenta que había pasado. Luciano tocó suavemente la puerta antes de entrar. Doña Dulce, ¿tiene un momento? Por supuesto, respondí, señalando la silla frente a mi escritorio. ¿Cómo van las cosas con el personal? Mejor de lo esperado, dijo con una sonrisa. La mayoría está aliviada de saber la verdad. Los empleados más antiguos siempre sospecharon que algo no cuadraba con la historia de Aline. Habían sido días intensos. La noticia del fraude se había extendido rápidamente por la comunidad empresarial local. Los medios de comunicación habían cubierto la historia como el caso de la heredera que declaró muerta a su madre para robar su imperio. No era exactamente la publicidad que hubiera elegido, pero al menos la verdad había salido a la luz. ¿Y los proveedores?, pregunté. Todos han confirmado que quieren continuar trabajando con usted, reportó Luciano. Varios me dijeron que se sintieron incómodos cuando Aline comenzó a manejar las negociaciones, pero no sabían cómo cuestionar la situación. Eso no me sorprendía. Aline tenía la educación y la presentación correctas, pero le faltaba la experiencia real y las relaciones genuinas que yo había construido durante décadas. ¿Has sabido algo de ella?, pregunté, aunque parte de mí no estaba segura de querer la respuesta. Está en la cárcel, esperando el juicio, respondió Luciano suavemente. Raúl vino ayer. Dice que está procesando el divorcio. Sentí una punzada de tristeza. No por Aline, sino por la niña que había sido, la hija que había criado con tanto amor y que había tomado decisiones tan terribles. Pero no podía permitir que la sentimentalidad nublara mi juicio sobre la justicia. ¿Y Lorena?, pregunté por mi nieta. Raúl dice que está confundida y dolida, pero que quiere conocer a su abuela real, sonrió Luciano. Aparentemente, siempre se preguntó por qué no tenía abuelos vivos. Esa era una luz en medio de la oscuridad. Al menos tendría la oportunidad de conocer a mi nieta y construir una relación genuina con ella. Un golpe en la puerta interrumpió nuestros pensamientos. Adelante, dije. Para mi sorpresa, entró Aurelio, el maitre que me había confundido con una empleada de limpieza la noche de la revelación. Se veía nervioso y arrepentido. Doña Dulce, comenzó con voz temblorosa, vine a presentar mi renuncia y a pedirle disculpas personalmente. Siéntese, Aurelio, le dije gentilmente. No necesita renunciar. Pero yo la traté como si fuera una empleada de limpieza. No la reconocí como la dueña de este lugar. Eso no fue culpa suya, le aseguré. Mi hija le había dicho específicamente que yo era una anciana confundida que sufría de delirios. Usted estaba siguiendo las instrucciones que había recibido. Aún así, insistió, debería haber investigado más. Debería haber cuestionado por qué una supuesta empleada de limpieza conocía tanto sobre los protocolos del restaurante. Sonreí. En retrospectiva, tal vez. Pero lo importante es que ahora sabemos la verdad. Si quiere quedarse y seguir trabajando aquí, será bienvenido. El alivio en su rostro era palpable. Gracias, doña Dulce. Le prometo que esto nunca volverá a pasar. Después de que Aurelio se fuera, me quedé sola en mi oficina,
reflexionando sobre los eventos de la semana pasada. Había recuperado mi imperio, pero había perdido a mi hija. Era una victoria agridulce. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era mi abogado. Dulce, tengo noticias sobre el caso, dijo. El fiscal está preparando cargos formales por fraude, robo y falsificación de documentos. Con toda la evidencia que reunimos, es muy probable que Aline enfrente varios años de prisión. ¿Y el dinero robado?, pregunté. La mayoría puede ser recuperado. Las cuentas donde transfirió los fondos han sido congeladas. Debería recuperar aproximadamente el 80% de lo que fue sustraído. Era una buena noticia desde el punto de vista financiero, pero no aliviaba el dolor emocional de la traición. «Hay algo más», continuó mi abogado. «Aline quiere hablar contigo. Su abogado dice que quiere disculparse y negociar un acuerdo». «¿Qué tipo de acuerdo?» «Básicamente, está dispuesta a confesar todo a cambio de una sentencia reducida. También quiere devolver todo el dinero y renunciar formalmente a cualquier reclamo sobre los restaurantes». Consideré la propuesta. Una parte de mí quería que enfrentara las consecuencias completas de sus acciones. Pero otra parte, la parte que recordaba a la niña pequeña que solía ayudarme en la cocina del primer restaurante, quería darle una oportunidad de redimirse. «Dile a su abogado que lo pensaré», respondí finalmente. Esa tarde, decidí caminar por el restaurante durante la hora pico de la cena. Quería ver cómo funcionaba todo ahora que la verdad había salido a la luz. El lugar estaba lleno de clientes, el servicio funcionaba perfectamente, y el ambiente era exactamente como lo había imaginado cuando abrí el primer Corona Real. Los empleados me saludaban con respeto genuino, no porque les hubieran dicho que lo hicieran, sino porque sabían quién era realmente. Me detuve en la cocina, donde el aroma familiar de mis recetas originales llenaba el aire. Estas eran las mismas recetas que había perfeccionado durante años, las mismas que habían hecho famosos a mis restaurantes. «Doña Dulce», me llamó uno de los cocineros jóvenes. «¿Podría revisar la salsa especial? Quiero asegurarme de que esté exactamente como usted la diseñó». Probé la salsa y asentí con aprobación. «Perfecta», le dije. «Exactamente como debe ser». Era reconfortante saber que, a pesar de todos los engaños y mentiras, la esencia de lo que había construido permanecía intacta. Al día siguiente, tomé una decisión sobre la propuesta de Aline. La llamé a la cárcel. «Mamá», dijo con voz quebrada cuando contestó el teléfono. «Gracias por aceptar hablar conmigo». «Aline», respondí con voz firme pero no cruel, «escuché tu propuesta de acuerdo». «¿Y?», preguntó con esperanza desesperada en su voz. «Acepto, pero con condiciones», dije. «Devolverás todo el dinero, renunciarás a cualquier reclamo sobre los restaurantes, y pasarás al menos 2 años en prisión. Además, cuando salgas, tendrás que ganarte mi perdón con acciones, no con palabras». «Acepto», dijo inmediatamente. «Acepto todo». «Y una cosa más», agregué. «Quiero una disculpa pública. Completa, honesta, sin excusas. A mí, a tu esposo, a todos los que engañaste». «Por supuesto», susurró. «Mamá, lo siento tanto. No sé cómo pude». «No», la interrumpí. «Las disculpas vienen después, cuando hayas cumplido con las consecuencias de tus acciones». 3 meses después, me encontraba en el mismo salón donde había ocurrido la revelación, pero esta vez para una ocasión muy diferente. Estaba celebrando el 20º aniversario de la apertura del primer Corona Real. Esta vez, los invitados sabían exactamente quién era yo. No había mentiras, no había engaños, solo la celebración genuina de 2 décadas de trabajo duro y éxito empresarial. Raúl había venido con Lorena, mi nieta de 15 años. Era la primera vez que realmente la conocía como su abuela, y me conmovió ver cuánto se parecía a Aline cuando era joven, pero con una honestidad de los ojos que su madre había perdido en algún momento. «Abuela Dulce», me dijo Lorena mientras cortábamos el pastel de aniversario, «quiero que sepas que siempre sospeché que había algo extraño en la historia de mamá. Me alegra finalmente conocer la verdad». «La verdad siempre sale a la luz, mijita», le respondí. «Puede tomar tiempo, pero siempre sale». Mientras miraba alrededor del salón lleno de empleados, clientes leales y socios comerciales genuinos, sentí una satisfacción profunda.
No solo había recuperado mi negocio, sino que había recuperado mi identidad, mi dignidad y mi lugar en el mundo. Al final de la noche, cuando todos se habían ido, me quedé sola en el restaurante que había construido con mis propias manos. Las luces estaban bajas, las mesas limpias, y todo estaba en perfecto orden. Hoy, en fin, me aposenté, murmuré para mí misma, no de un trabajo, sino de una vida siendo subestimada. Cerré las luces y salí del restaurante, sabiendo que mañana regresaría, como lo había hecho durante 20 años, como la dueña legítima de mi propio imperio. Después de todo, no me convertí en propietaria de 10 restaurantes para permitir que alguien, ni siquiera mi propia hija, me robara lo que había construido con tanto esfuerzo. Y ahora, finalmente, todo el mundo lo sabía.